presentar con nosotros este libro. Igualmente al casi doctor, ya le preguntamos cuándo es su fecha de examen, José del Carmen Osorio May, que pues bien también acompañamos para presentar este libro. Vamos a dar primero la palabra a Andrés Medina. Como todos ustedes saben, Andrés Medina es un pilar de la antropología mexicana, obras fundamentales que hemos leído. Creo que no hace falta mayor presentación. Compañero de Otto Schumann hace mucho tiempo, en aventuras, en trabajos de campo, amigos de toda la vida. Entonces les damos la palabra, sin más trámite, al doctor Medina. Muy bien, buenas noches, amigos de aventuras y desventuras, efectivamente, con largas historias de todo tipo. Me da mucho gusto presentar este libro de Otto porque quizá yo no soy lingüista y Otto es de los pocos autores que incorpora información etnográfica en su trabajo lingüístico. El trabajo tiene una introducción y una serie de comentarios sobre el chontal que me parece que son los que quiero referirme. Sobre todo varios aspectos que tienen que ver no solo con el chontal, sino con la política del lenguaje en México. Es decir, hasta ahora la política frente a la lengua y frente a los pueblos indios ha sido etnocida, o sea, de destrucción. Una vez que llega el México independiente, pareciera que la consigna es acabar con los pueblos indios y con las lenguas indias. Esto lo ve uno perfectamente en los censos de lenguas indígenas a partir del primer censo nacional, donde se reduce el número de hablantes y se busca por todas formas de que aparezca el menor número de hablantes. Entonces, todavía en la actualidad el censo registra no hablantes, sino menor de 5 años. O sea, tiene una serie de criterios que lo que hacen es reducir la presencia de hablantes, la cantidad real de hablantes de cada lengua. Es decir, hay una gran diversidad de lenguas en México y de culturas, pero no tenemos una idea de eso más que cuando uno trabaja en esa área, porque los datos oficiales están siempre escondiendo, mintiendo, negando esa presencia. Creo que un ejemplo, yo diría dramático, es el de los chontales de Tabasco. Los chontales de Tabasco han sido muy afectados por las obras de Pemex, entre otras. Han sido dispersados, han sido movidos, removidos, atacados en varios momentos. Basta recordar la política de Garrido Canaval en los años 30, que prohibió el chontal, que quemó los santos, o sea que era una política antirreligiosa contra los grupos indígenas, y negando cualquier expresión que hubiera de los chontal, prohibiéndola. Que en ese sentido Chiapas no cantaba las rancheras, porque Víctor Hugo Grajales, igual en la costa de Chiapas y Guatemala, la área Mame, prohibió la ropa, metió a la cárcel a la gente que vistiera ropa indígena, a que hablara también. O sea, quemaron iglesias, quemaron santos. Y todavía la gente en la zona de Motociclo, por donde recuerda estas experiencias dolorosas, las cuales el gobierno mexicano lo hacía con la intención de separar y distinguir entre guatemaltecos y mexicanos, cosa que hasta ahora no ha logrado, por cierto. Entonces, la experiencia de Garrido Canaval fue muy fuerte, porque fue un golpe muy violento en el cual la lengua chontal, igual que las otras lenguas de Tabasco, que fueron afectadas profundamente. En 1986, durante el gobierno de Enrique González Pedrero y su esposa Julieta Campos, una escritora muy sensible a la cultura indígena, trataron de reactivar las tradiciones religiosas en Tabasco. Me tocó asistir a un concurso de danzas que se hacían en Villahermosa, y era dramático porque muchas de esas danzas las había conservado personas que narraban. Un señor que guardó la ropa de la danza de Goliat narra cómo la guardaron y la metieron en la cueva, y en las noches iban a cuidar la cueva para que no entraran los animales jaguares y se llevaran las cosas. Y el señor memorizó toda la narrativa de la danza y de la coreografía, y cuando se reactivó con González Pedrero, rehicieron
la danza gracias a la memoria del señor que tenía viva esa experiencia por lo dramático que fue el prohibirla. Y junto con él había otros, recuerdo un ganadero frontal que se fue a Balancán y regresó a Villahermosa y comenzó a promover la recuperación de la música de flauta que recordaban su infancia muy vivamente. Es decir, esta política tan agresiva lo que generó fue una nostalgia de la gente que se había formado en esta tradición. También contrataron, recuerdo, a un mascarero de Chiapa de Corzo, don Antonio López, para que les enseñara a recuperar las máscaras que ellos tenían guardadas y pudieran otra vez usarlas y reactivar las danzas. Es decir, eso fue una experiencia clara de lo traumático que fue la política como de García Canaval. Y las lenguas efectivamente muestran esto. Dice Otto en su introducción que chontales, choles y centrales del norte se parecen físicamente. Y de hecho, esta es la zona del maya clásico. Y sabemos, la escritura del maya clásico tiene un referente importante en esta familia de lenguas cholanas, que tenían además una gran actividad que va de Tabasco a la costa de Honduras. Era una zona muy comunicada, las lenguas no están muy emparentadas y permitieron un movimiento. De hecho, cuando Cortés llega, cruza por esta zona gracias a los mapas y a los conocimientos que se habían de esa zona selvática, y después resultó muy difícil de cruzar. El chontal tiene 3 variantes, dice Otto, creo que son 4, ¿verdad? Son 4. Pero en el libro habla de 3 variantes, y aquí vale la pena hacer otra reflexión. En general sabemos poco sobre las variantes de las lenguas indígenas. Tenemos todavía fija, quienes no somos lingüistas, los datos estadísticos. Otomí es una lengua, Zapoteco, Mixteco, cuando son familias de lenguas. En el caso del chontal, 4 variantes, pero en general tenemos poco conocimiento de estas variantes, de lo que implica en términos educativos, en términos históricos, y creo que estamos todavía por saber mucho de este aspecto. Con trabajos tenemos algunas informaciones lingüísticas. Creo que el trabajo de Otto, esta gramática es apenas un pequeño aporte comparado con las tareas que hacen falta, y aún así creo que lo que se haga es importante. Otro elemento que ha afectado a la cultura chontal y a buena parte de los pueblos indios de Chiapas y Tabasco y del país en general es todo el proceso religioso, el cambio religioso. Es decir, hay toda una lucha contra el tradicionalismo de las fiestas religiosas, el protestantismo, el catolicismo carismático, los testigos de Jehová, los mormones, todos contribuyen a esta destrucción de estas tradiciones religiosas que tienen sus raíces en la religión mesoamericana. Entonces, estamos frente a nosotros, está ese proceso de destrucción y ese proceso de cambio que no vemos, y sin embargo está afectando profundamente a las lenguas indígenas. De hecho, de 1950 para acá, el proceso de desaparición se ha acentuado. De gran parte de las lenguas del náhuatl, el maya, están siendo afectados profundamente por esta urbanización y por el neoliberalismo. Una cosa que afectó a Tabasco con Garrido Canaval para acá fue no solo la prohibición del chontal, sino del español regional. Otto narra cómo el voz fue prohibido, que es considerado una forma de atrasada que debía eliminarse. Y bueno, también aquí el voz, que es una forma normal, digamos, en estas regiones, está siendo criticado como una forma atrasada, una forma vulgar, y no se reconocen, no se aceptan las variedades regionales. Otra parte que está planteada en la introducción de la gramática que publica Otto Schumann es lo que él llama el fracaso de la educación bilingüe, y eso también nos obliga a reflexionar sobre la necesidad no solamente de una política de protección o de reconocimiento, sino tareas que sean sustantivas para avanzar en el desarrollo de las propias lenguas. Creo que hasta ahora no existe un programa de lenguas que busque reactivarlas, enriquecerlas y hacerlas entidades vivas que tengan su propia dinámica. De hecho, las lenguas indígenas hasta ahora están a la defensiva. Eso lo veo bien con la educación bilingüe, dice Otto. No se prepara bien a los profesores de las escuelas bilingües, no se les da un conocimiento técnico de su lengua,
se supone que si hablan la lengua, eso ya les permite tener un conocimiento técnico, pero eso es falso. Entonces, no basta ser hablante de una lengua, se requiere una formación técnica. Los maestros bilingües no tienen esa formación técnica, simplemente son dados, o son instalados en pueblos que inclusive, y ellos lo sabemos, en las que muchos no corresponden a la variante que hablan sin que haya ninguna preocupación por ajustar el habla del maestro al habla de la gente donde enseña. No hay materiales básicos para la enseñanza, y eso podemos entender de la parte de las lenguas indígenas. No hay materiales para enseñar estas lenguas, en español sí hay, no la hay en las lenguas, es muy pobre, y cuando lo hay no se usa por su inadecuación a las condiciones en que se enseña. El sindicalismo, en el caso de Tabasco, no respeta las identidades lingüísticas. Maestros que hablan una lengua son enviados a otras regiones. O sea, no hay una sensibilidad a las particularidades de las lenguas a este nivel de los sindicatos. Es decir, hay una escasa sensibilidad para la particularidad de las lenguas y la necesidad de protegerlas, de impulsarlas, de generar formas que permitan su desarrollo autónomo y de esta manera se garantice la posibilidad de que se reproduzcan y se mantengan. Hasta ahora, las lenguas indias siguen luchando contra la lengua central, ni siquiera contra la variante regional, contra la política nacional hacia las lenguas indígenas. Dice, no se cuenta con la promoción de programas para promoción de maestros. Otra cosa que también habla del chontal, no se usa el chontal en las ciudades. Puede hablar hablantes de chontal, sin embargo este no se usa en la ciudad por esa marca que está desde los años 30, sino desde antes, por supuesto. No hay talleres de lectura, no hay materiales, es decir, las condiciones de existencia de las lenguas indígenas son prácticamente de resistencia frente a las condiciones, no obstante que sí hay la política bilingüe oficialmente y sí hay una serie de medidas, pero los efectos reales de estas medidas no fortalecen a las lenguas. En fin, creo que hablar de la lengua chontal de Tabasco es como hablar de otras lenguas que están en proceso de desaparición. Y el que se mantengan hasta ahora es realmente un producto de su resistencia, más que de programas que los apoyen. En este sentido, las publicaciones sobre las lenguas indígenas creo que son unos pequeños aportes comparados con la magnitud de las tareas, pero son de una u otra manera elementos que nos dan una información mínima sobre la situación de las diferentes lenguas. Creo que chontal ha sido las lenguas menos publicadas, menos difundidas, y no obstante el proceso que están pues, y de la importancia histórica que tiene el chontal. Creo que entonces este trabajo de Otto es una señal de la situación del chontal, no solo por el aspecto lingüístico que él aporta, sino por esta información etnográfica, por esa información, esos comentarios que él hace. Sus trabajos, no solo ese, sino otros, son ricos por estos datos que él aporta a partir de sus observaciones y que después cuando uno revisa los trabajos puede encontrar datos, indicaciones, observaciones que son útiles y valiosas cuando uno quiere hacer un estudio de una región particular. Yo lo dejaré aquí y creo que habrá que felicitarnos de que siga publicando este libro y que podamos contar con este material que va a ser útil para quienes trabajan, no el chontal, sino aspectos históricos de las lenguas mayas. Gracias.